Michael Phelps nació en Baltimore, Maryland, 30 de junio de 1985. Es un exnadador estadounidense, el deportista olímpico más condecorado de todos los tiempos, con un total de 28 medallas. Phelps también posee los récords de más medallas olímpicas de oro, 23 logradas en 4 justas diferentes: Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016. Más medallas de oro en eventos individuales y más medallas olímpicas en eventos masculinos. Y a menudo es considerado como uno de los mejores atletas de todos los tiempos. En los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008, tras ganar 8 medallas de oro, Phelps se consagró el máximo medallista de oro en una sola edición de los Juegos. Es considerado el mejor nadador de todos los tiempos. ¿Cuánto ha logrado este cuate, verdad? ¿Cuánto perfección en su disciplina pues logró? ¿Y tú crees que fue sencillo? La realidad es que no. Mira, el dato aquí dice: para soportar un intenso entrenamiento que conlleva ser un campeón olímpico, Phelps siguió una dieta de 12,000 calorías al día, la cual se repartía en 3 comidas de a 4,000 calorías cada una. Esta dieta, aunque asombrosa, era necesaria debido a las 5 o 6 horas diarias que Phelps pasaba entrenando en la piscina. Una actividad que requería un deporte extraordinario de nutrientes. Hermanos, y fíjate qué tanto ha alcanzado, pero qué sacrificio tan grande. La verdad que si tú y yo queremos vivir más agradables a Dios, nos va a costar, pero ese es el deseo y firme propósito de Dios para tu vida y para mi vida. Que cada vez avancemos en santificación, en una vida que le agrade más. Y esa es la realidad. Seguramente el entrenador y él mismo tenían la meta puesta cada 4 años en las medallas, pero cada día tenían metas que cumplir, no sé, mejorar en los tiempos, tal vez apegarse más a la rutina, apegarse más a la dieta. Tú y yo en lo espiritual, y así como anhelamos cosas, y yo te dije, ¿quieres perfeccionar algo? Sí, ¿verdad? Pero lo primero en tu vida y en mi vida que debemos de anhelar y trabajar para eso es que cada día cumplamos las metas de la palabra de Dios en nuestra vida. El Salmo decía, ¿verdad? Decía Brandon, caminar en su justicia, caminar según lo que la palabra de Dios está diciéndonos cada día, en las prédicas de domingo, en tus prédicas de grupo pequeño, en tu relación íntima con Dios. Y bueno, quiero también que pienses rápidamente en esto. Hace 5 años, ¿dónde te encontrabas? ¿Y cuánto has avanzado hasta el día de hoy hablando en lo espiritual? Si bien estás mejor o has avanzado, todavía nos queda un largo camino por recorrer para agradar mejor a Dios. Y obvio, si has retrocedido y ves en tu vida, wow, es que antes yo hacía esto, servía a Dios, hacía muchas cosas y ahora, qué triste, ¿no? Pero que de ahora en adelante tengas y con mayor razón necesites hacer cambios en tu vida y seguir avanzando, ¿verdad? Y yo te dije, así como los atletas en las Olimpiadas necesitaban tener metas diarias seguramente, tú y yo tenemos que caminar y lograr metas con Dios. Y el pasaje del día de hoy nos llama a eso, ¿verdad? ¿Qué es santificación? Santificación es la obra espiritual interior que el Señor Jesucristo lleva a cabo en el hombre por medio del Espíritu Santo. Y
Y tenemos que avanzar y cumplir estas 3 metas que el pasaje de hoy y Dios mismo nos está diciendo. 3 metas cruciales para tener éxito en nuestro camino a la perfección y agradar mejor a Dios. En primer lugar, luchar por la pureza sexual, a la que tú y yo, todos aquí, estamos expuestos. No, nadie puede decir, no, es que eso no es para mí. Claro que sí. Número 2, lograr la paz relacional unos con otros. Amar más como Cristo. Número 3, limpiar el pecado natural que tal parece que en el mundo es así, ¿verdad? Natural, o sea, no está mal. Cualquier cosa, no sé, emborracharte, lo que viene diciendo el pasaje, el sexo, antes del matrimonio, pues puedes tener a varias mujeres. Tal parece que se ha normalizado. Pero mira, vamos a comenzar aquí, ¿verdad? Luchar por la pureza sexual. Y algo importante es saber que los tesalonicenses, tal parece que no era una iglesia que estuviera tan mal. La verdad, los tesalonicenses, a pesar de que Pablo había estado con ellos solamente un corto periodo de tiempo, ellos avanzaron demasiado, pero por su contexto donde había demasiada tentación, justo como hoy, ¿no? Demasiados placeres donde como hoy es tan fácil y les digo, es muy natural, pues ellos también estaban expuestos y tenían aún que avanzar más. Luchar por la pureza sexual. ¿Qué comienza diciendo aquí Pablo a esta iglesia? Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. No es que Dios desee tu santificación, es Dios tiene el firme propósito de que tú seas más santo, de que tú te purifiques. Eso es lo que Dios no desea. Quiere que tú seas y que yo sea. Dice, la voluntad de Dios es su santificación. Que os apartéis de fornicación. Que tú mismo te tomes y te digas, no vas a seguir haciendo esto. Tienes que apartarte de eso, tienes que huir, tienes que alejarte de esa parte de fornicar. Y ahí la palabra en griego fornicación es porneia, que significa prostitución, adulterio, idolatría, libertinaje. Y dice Dios ahí, ¿verdad? Apártate de la fornicación. Cada persona que se dice cristiana, tú y yo, si así nos llamamos, necesitamos progresivamente subir los peldaños de santidad y estar avanzando. Y dar evidencia de una fe verdadera en Cristo. Debemos de guardar nuestra vida. La verdad, sí necesitamos cuidarnos mucho. Y todo lo que Dios nos ha dado, ¿qué sigue diciendo aquí? Dice, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. ¿Estará hablando nada más a los que tienen esposa? No, está hablando y se aplica para todos los chavos que tienen tal vez novia o que no tengas novia. Dice, cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor. En el original la palabra esposa es vasija y tal parece que en el contexto se está refiriendo a su propio cuerpo y todo lo que, de hecho, tu cuerpo y todo lo que Dios te ha dado debe ser santo, debes apartarlo para Dios. Y tal vez aquí la palabra esposa es porque no hay una relación más grande que podamos tener que nuestra esposa. O sea, con quien nosotros vamos a tener algo más íntimo, una relación más íntima, sino con nuestra esposa. Y debemos entonces tenerla en santidad y honor como lo más puro, lo más importante que Dios nos ha dado. Y yo dije ahorita, ¿verdad?
tenemos que apartarnos. Sigue diciendo aquí, te apartas, guardas tu vida y todo lo que Dios te ha dado, tu esposa, en santidad y honor. Dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Y qué será pasión? Es algo muy fuerte, a lo que tú y yo estamos expuestos y que tú me entiendes, que te quema y que anhelas cosas, tienes malos deseos, de hecho deseos impuros. Está hablando el pasaje de impureza sexual. Nuestra vida ahora no es vivida según nuestras pasiones que nos queman, hermanos, y nos llevan a ser infieles y vivir como aquellos que no conocen a Dios. Ahora el Espíritu Santo nos lleva a tener victoria sobre ese pecado. Y tú recuerdas todo lo que estuvimos viendo a través de Romanos, ¿verdad? Es una lucha interna. Lo que tú deberías hacer, si es que te estás quemando, bueno, es más, tú dime, si es que sientes que te estás quemando, ¿qué haces? Te alejas inmediatamente. Si tu mamá está ahí cocinando platanitos fritos, bueno, anoche comimos eso, pero si están ahí cocinando y te cae aceite caliente y te quema, te quitas, ¿no? El pecado es así, las pasiones son así y te hacen sufrir y te están quemando. Y las personas que no conocen a Dios se dejan quemar y viven ahí porque no sienten cómo el pecado los envuelve, los destruye. Pero tú ahora que conoces a Dios, si alguna pasión te está quemando, aléjate, huye como si realmente, literalmente te estuviera quemando. Huye y apártate, dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ok. Y decía hace un momento, a lo mejor los chavos van a decir, no, pero es que, pues, yo estoy chiquito, no tengo esposa. Pero, ¿qué son aquellas cosas que te alejan a Dios? Aquellos deseos que tú tienes ahorita a esa corta edad y toman el lugar de Dios. Y fornicas de esa manera, tomando a una persona, puede ser tu novia, tomando tus estudios, y toman el lugar de Dios, y tú estás, y aún chicos y grandes, y estás clavado tanto en esa persona que se vuelve tu Dios, y a Dios lo desechas, y no te importa Dios, ¿verdad? Y entonces dijimos aquí, tenemos una lucha por la pureza sexual, una lucha contra nosotros mismos. Primera de Pedro 2, 11 al 12 dice aquí, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mira ahí cómo es una lucha, ¿verdad? La vida cristiana es una lucha, ¿cierto? ¿Has batallado? La vida cristiana es una lucha. Pero tú debes de recordar algo que dice muy importante este versículo. Dice, amados, les ruego como extranjeros y peregrinos. No somos de este mundo. Este mundo, con sus pasiones y deseos, te va a envolver y va a tratar de destruir tu vida de manera que forniques con 1000 cosas que no son Dios y a Dios lo dejes a un lado, ¿verdad? Dice, por eso les ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma y te hacen caer y te derriban. Pero vuelve a Dios, sigue diciendo aquí, ¿cómo lo hago? Manteniendo vuestra manera de vivir entre las demás personas que no conocen a Dios, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras, para que des ese buen testimonio
de una vida santa delante de aquellas personas que están a tu alrededor y necesitan conocer a Dios. Por tu vida, no importa que murmuren de ti y que te digan, ese es, no está aprovechando su vida, no está dándole no está dando vuelo a la hilacha, no está aprovechando lo rico que es, pues ellos no lo van a ver así, ¿verdad? Pero lo que es el pecado, dice, ellos murmuran de ti como de malhechores, pero un día se darán cuenta y van a glorificar a Dios cuando Dios los llame a cuentas. Y la palabra ahí clave es abstengáis. Eso significa tú y yo debemos de luchar por apartarnos, alejarnos de todo eso que ofende a Dios. Y es una lucha, hermanos, de verdad, por permanecer fiel. No sé si alguien te ha sido infiel. Se siente feo, ¿no? Yo creo que se siente feo. Pero nosotros debemos de luchar por permanecer fieles a Dios. ¿Es difícil? Bueno, tú sabes la respuesta. Sí, es muy difícil, porque nuestro corazón rápido se inclina al mal. Nuestro corazón rápido quita la vista de Dios y se envuelve en este mundo. Vamos a ser entonces fieles a Dios. Pero hay un ejemplo en Éxodo 32, versículos 1 y 4, son los que voy a leer aquí, donde la verdad, hermanos, nos refleja claramente. Y a mí me causa mucha tristeza. Rápido vino a mi mente este pasaje cuando yo estaba pensando en la infidelidad que habla el pasaje, de cuán infieles somos a Dios y que nos cuesta trabajo ser fieles. Porque mira el pasaje, el pueblo de Israel reflejando nuestra vida. Apenas tenemos la oportunidad más mínima para fallar a Dios, para ser fiel e infiel a nuestra esposa, para fallarle a nuestra familia, para pecar. Y lo hacemos, ¿verdad? Dice aquí, Moisés estaba en el monte Sinaí, estaba teniendo de parte de Dios la ley, las tablas de la ley, estaba ayunando 40 días y 40 noches, había pasado ahí, y dice aquí, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, sí sabían que él era el líder, ¿verdad?, que Dios había usado para sacarlos. Dice, no sabemos qué le haya acontecido. ¡Wow! Moisés estaba en el monte o en la presencia de Dios y el pueblo dijo, oye, ¿qué le pasó? Y pecaron y le dicen ahí a Aarón, haznos dioses, porque a este Moisés, ¿quién sabe qué le pasó? Y ya les dice Aarón, oigan, pues traigan todos sus zarcillos y vamos a fundirlos. Y él hace un dios falso, dice, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Oye, acaban de decir que sabían que Moisés les había sacado de Egipto por la mano de Dios, y ahora están diciendo aquí y están aceptando y hacen una fiesta grandísima que deshonra totalmente a Dios. Dicen, este es mi Dios. ¿Qué es aquello que ahora está tomando el lugar de Dios en tu vida? ¿Que está siendo infiel? Aquella persona que ha tomado el lugar de Dios en tu vida, aquellas posesiones, aquellos logros y sueños que quieres y para los cuales vives, aún si es tu familia, y cosas que tú anhelas y deseas tener y por eso luchas y quieres y se te va la vida ahí, eso es tu Dios. Y estás siendo igual de infiel y yo igual de infiel que el pueblo de Israel, que dicen,
este becerro es mi Dios. Me sacó de la tierra de Egipto. Ha hecho tantas cosas por mí. ¿Por qué? Porque la vida de la persona que tiene un ídolo le rinde toda su vida a ese ídolo, ¿no? Pero Dios realmente es nuestro Dios que nos ama, que te ama y que necesita y requiere nuestra fidelidad. Gálatas 5, 24 al 25 dice, y así debiéramos ser, hermanos. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gloria a Dios cuando tú y yo entendemos que nuestra vida es completamente para Él. Y que aunque tienes pasiones y deseos, y yo dije aquí, ¿verdad? Yo lo puedo entender porque yo lo tengo. Y cada uno lo tenemos aquí, dice, pero los que somos de Cristo, hemos crucificado con la carne esas pasiones y deseos y se las hemos entregado a Dios, de manera que el Espíritu Santo puede trabajar en tu vida cada día. Si es que tú vas delante de Dios en una intimidad más intensa con Él, la santificación proviene de una vida llena de Dios, donde tú lo buscas, donde tú buscas y anhelas conocerlo más. Y en eso entonces se nos va la vida y podemos entonces tener la victoria, dice, crucificando aquí la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu y Dios está en tu vida ahora, andemos también por el Espíritu. Y ese andemos también significa obediencia. Significa no hacer lo que yo quiero, porque voy a hacer y voy a vivir de acuerdo a lo que el Espíritu Santo me indica. Y tenemos la palabra de Dios que no se equivoca, que es tan perfecta, que nos ayuda a caminar en esa perfección. Y te decía hace un rato, los tesalonicenses tal parece que eran una buena iglesia. Y tú ves, capítulo 1, Pablo está diciéndoles, wow, su fe, sus obras de amor son increíbles. Tanto que yo no tengo que compartir aquí demasiado del Evangelio porque ustedes mismos han hecho tanto, digamos ahora, ¿no? Evangelismo, y está su misma vida hablando de Dios. Pero necesitaban seguir creciendo. Necesitaban seguir alejándose de los pecados, de las tentaciones, de esas pasiones, para entonces perfeccionar su vida, su amor por Dios en santidad. ¿Quién puede decir aquí que es perfecto y que nada que ver con esas pasiones y deseos que la Biblia habla? Nadie, ¿verdad? Vamos a la segunda parte de este versículo. Y antes comentar esto, hermanos, tenemos el privilegio de vivir para Dios. Yo no sé si tú lo consideras así, pero si tú consideras vivir para Dios, salvado por gracia de un infierno eterno, y que es un privilegio vivir para Dios, entonces tú vas a luchar a toda costa por vivir una vida agradable, una vida pura, alejándote de lo que te contamina, huyendo de tus pasiones y deseos. Y entonces Dios también se agrada de ti. La segunda cosa entonces, y es la segunda meta, lograr una paz relacional entre nosotros. Y mira lo que está diciendo ahora Tesalonicenses 4:6. Que ninguno, escuchen esto, nadie agrave ni engañe en nada a su hermano. No te pases. Dice, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Y Pablo está diciendo, de todo el poco tiempo que estuve con ustedes, hermanos tesalonicenses, yo les he enseñado y les he dicho que ustedes deben amarse. La palabra de Dios a ti y a mí nos enseña
Y de hecho dice la Biblia que es el segundo más importante mandamiento, no, una opción, que nos amemos, que reflejemos el amor de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué fallamos a veces al amar? Bueno, muchas veces al amar. Porque regularmente somos orgullosos, egoístas, buscamos todos nuestro bienestar, siempre buscamos sacar provecho. A veces no nos damos cuenta de cuánto afectamos, dañamos y engañamos a nuestros hermanos. Y de hecho, a veces sí nos damos cuenta y no nos importa porque nosotros queremos estar bien, ¿no? Pero debemos de procurar morir a nosotros y amar más a nuestros hermanos. Y quiero mostrarte aquí una historia. Bueno, quiero recordarte una historia que a ti y a mí nos da mucho coraje. La verdad. Porque está diciendo Pablo a los tesalonicenses: ninguno agravie ni engañe a su hermano. Pero la historia que nos dice la Biblia en cuanto al rey David, que estando el rey en la terraza de su hogar, un día cuando debía estar en la guerra, está paseándose y ve a una mujer muy hermosa y que se llama Betsabé, y entonces obviamente él pensando, pues oye, yo quiero a esa muchacha que está bien hermosa, dice, va y le dice a sus súbditos, bueno, pues tráela. Era la decisión del rey. Nadie podía decir, no, ¿cómo crees, rey? Oye, aguanta, pues es de Urías Eteo. El rey dijo, quiero a esa mujer. Y entonces va, la trae, se acuesta con ella. Obviamente yo creo que la forza y es una violación porque no le preguntó, oye, sí o no, Betsabé. Pues no, dice la Biblia que se acostó con ella, después ella está embarazada, se da cuenta el rey o le dicen al rey, el rey dice, bueno, pues voy a traer de la batalla a Urías su esposo, y estaba cometiendo adulterio, lo trae, el rey quiere y prepara todo para que Urías se acueste con Betsabé, su esposa, no sucede. Porque él dijo, no, ¿cómo? Pues está la guerra, entonces yo no puedo ir a comer y beber y estar con mi esposa mientras todo el pueblo está luchando. Y entonces se da cuenta David y dice, bueno, Urías, y le manda una carta con el rey, David, le manda una carta con el mismo Urías al jefe como del ejército, Joab, y le dice, oye, Joab, pon a Urías en lo más fuerte de la batalla, donde sea así, casi imposible que logre salvarse. Y lo asesina, ¿no? Eso es lo que está diciendo ahí la Biblia. Destruye una relación, destruye una familia. ¿Por qué? Porque él era orgulloso, él quería a esa mujer porque estaba bien hermosa, y dice la Biblia eso, ¿verdad? Y tú quieres cosas y haces cosas no importando cuánto afectas a tus hermanos, y te enojas y quieres que se haga tu voluntad y no la voluntad de otros. Pero ¿cómo lograr, hermanos, cambiar de ese orgullo que sentimos, de hecho a veces enojo contra otros? ¿Cómo lo cambiamos por amor? La única manera en la que Dios nos va a transformar es mediante su palabra, porque Dios nos separa de nuestro amor natural, del pecado y el mundo, para vivir una vida de piedad teniendo como ejemplo la vida de Cristo. Y solo es el Espíritu Santo que va a lograr que tú cambies ese orgullo, ese enojo, esas iras, contiendas, disensiones, pleitos, por amor. Y es el Espíritu Santo de Dios que quiere transformar
tu vida, ¿verdad? La palabra de Dios entonces es quien nos transforma. La palabra de Dios nos cambia a una vida más santa. En nuestra forma de ser, gustos, escucha bien todo lo que Dios cambia. Nuestra forma de ser, gustos, carácter, hábitos de vida pecaminosos, incluso a hábitos de vida como orar más, leer tu Biblia, asistir a la iglesia, estar en la iglesia aprendiendo y conociendo más y más a Dios, y en tu vida personal con Dios, conociendo más y más a Dios, y pasas más tiempo leyendo, y Dios te está transformando mediante su Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios requiere que su pueblo no solo le honre de palabra, sino de hecho y en verdad. No solo vivir una vida, santidad no es vivir una vida religiosa, de hecho también lo vimos, sino ser transformados por Dios. Primera de Pedro 1, 22 al 23 menciona esto. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Quién? ¿Tú? Cristo. Habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal. ¿Para qué Dios te ha purificado? Para el amor fraternal, no fingido, sino muy sincero. Dice, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, como de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, amarnos entre nosotros, siendo renacidos. Eso es lo que tenemos que entender. Hay un nuevo nacimiento que nos hace ser diferentes. Dice, no siendo de simiente corruptible. Es Dios quien te ha hecho nacer. De hecho, Dios te ha sacado de la familia del diablo a su familia. ¡Qué privilegio! Dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Tú puedes cambiar solo? No, ¿verdad? ¿Quién nos va a transformar? Dios, su Espíritu y la palabra de Dios. Si tú no estás en la palabra de Dios, y una buena cosa aquí a considerar, si tú no estás en la palabra de Dios, ¿cómo quieres amar a alguien? De hecho, no solo a tu enemigo, ¿cómo vas a amar más a tus hermanos aquí, a tus hijos, a tu familia, si no estás en la palabra de Dios? Es Dios quien va a transformarnos. Primera de Corintios 3, 1 al 3, de hecho, ¿qué pasa? Y esto le estaba pasando a la iglesia de Corinto. Y no está padre que no pase aquí. Dice, de manera que yo, hermanos, diciéndole Pablo a los corintios, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños, todavía en Cristo, como aquellas personas que apenas están dejando sus pecados. Les di a beber lechita y no vianda o alimento sólido, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. ¿Por qué estaba sucediendo esto de que todavía son niños en Cristo, debiendo ser ya adultos? ¿Por qué? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones. Tú contéstalo y tú evalúate. ¿No son carnales? ¿No soy yo carnal si me estoy peleando? Si tengo celos contra mis hermanos aquí, personas allá afuera. ¿No me falta crecer? Dice, porque hay celos, contiendas, no son carnales y andan como hombres sin el conocimiento de Dios. Sí, ¿no? Todos necesitamos crecer y ser más como Cristo y menos como nosotros. Necesitamos ser transformados por Dios mediante su palabra.
y entonces vamos a poder amar a la manera de Dios. Solo cuando somos transformados primero, podemos amar no con el amor que se profesan las personas normalmente, ¿verdad? No con ese amor, no, sí, yo nunca te voy a fallar y te amo y no, hombre, eres lo máximo, sin ti yo me muero. Y las personas dicen eso, ¿no? Y se juran amor eterno y luego, es más, ya llegan a casarse y luego yo digo, wow, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué ya quitaron de Facebook sus fotos juntos? Por un lado, qué triste. Pero así somos, o sea, así es el amor carnal, personal. Pero mira cómo nos ama Dios, y por eso Dios quiere que nos vistamos del nuevo hombre, cada vez más santo, más puro, más agradable. Dice Colosenses 3, 12 y 14, y de hecho Pablo está haciendo otra vez una separación entre la vida antigua y la vida nueva. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, como un digno hijo de Dios, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Ok, ya no como con tu amor de antes, sino todo el amor de Dios que produce el Espíritu, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Wow, qué difícil, ¿no? Bueno, si Dios está en tu vida y Él te está transformando, vas a tener victoria y esto va a ser posible. Dice, y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, pues, ¿qué dice aquí? Que no, pues hasta que Él te salude y hasta que Él te pida perdón primero. No, ¿cuál es el mandamiento aquí? De la manera que Cristo te perdonó, así también tú hazlo. De la manera que Cristo te perdonó a ti tantos pecados y tanta suciedad y tantas traiciones, de esa manera que Dios te ha perdonado, dice, tú también perdona a ese grado, ¿verdad? Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Si recuerdas Filipenses 2, ¿cuál era el sentir que decía Pablo que debiera haber en nosotros? Teniendo el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no siendo Dios, se despojó a sí mismo, dejando su trono de gloria, ¿verdad? Y viniendo a este mundo hecho hombre, humillándose a ese grado y morir obedientemente hasta una cruz. Algo despiadado que sufrió por ti y por mí. Y entonces cuando tú consideras al otro, a tu hermano, a tu enemigo, a quien sea, como superior a ti mismo, entonces no habrá problema. No vas a tener algo que reclamar, algo que pelear. Incluso vas a poder amarlo sacrificialmente, en amor, ¿verdad? Y además, ¿por qué es importante que amemos? Y lo dice Jesús antes de ser entregado y muerto en la cruz, después de haber lavado los pies cochinos de sus discípulos, ahí todos feos, sí, que no se cortaban las uñas tal vez, no sé. Dice, pero mira, o sea, la humildad, pero el amor, y como mandamiento, no como si quieres, y si no está bien, pues no tienes que humillarte, pues ¿por qué, verdad? Además el otro sí se pasó, y tú no, pues también tú respondiste, pero en tu defensa, ¿no? Dice aquí, un mandamiento nuevo les doy. Y se acababa de ir Judas. Dice,
que se amen unos a otros. Demasiado importante que cumplas el mandamiento de Dios, que ames a tus hermanos, porque en esto conocerán que ustedes son discípulos míos, que son mis seguidores, si tienen amor unos por otros. De manera que si tú no amas, de hecho estás con las obras de la carne, ¿verdad? Y tienes celos, contiendas, todo eso, lista larga y mala, la gente no se quiere acercar a Dios. Si no ven tu amor por otros, ese amor sacrificial, la gente no va a ver en ti un buen testimonio que abra las puertas para conocer a Dios. Si viene de un mundo sucio donde se están peleando todos como perros y gatos, y ve en una iglesia o en el testimonio personal de alguien odio, orgullo, ¿tú crees que se quiere acercar a Dios? La respuesta muy clara es que no. Solo Dios es quien hace la obra sobrenatural de cambiar nuestro duro corazón. Solo en Él somos capaces de amar con un amor sincero. Debemos asegurarnos de quitar de nuestra vida ira, enojos, celos, pleitos, murmuraciones y más bien perdonarnos unos a otros. Necesitamos limpiar esa parte de nuestras vidas cada vez más. Y como tercera meta, y esto ya, hermanos, definitivo, debemos de limpiar el pecado natural que tú y yo hemos llegado a creer que está normal, está bien, porque el mundo así lo ha implantado en nosotros y nuestra mente, al no estar en la palabra de Dios y no conocer la verdad santa y pura de Dios y como propósito de Dios que tiene para que camines en esa perfección, pues entonces tú no sabes y te conformas a la forma de vivir que todo el mundo lo hace, ¿no? Y dice aquí entonces Pablo a los Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Debemos entender que Dios nos ha llamado por nombre, y eso también lo vimos, una doctrina que se llama de la elección. Nos ha llamado por nombre, nos llama de la familia del diablo a la familia de Dios, y eso tú lo has visto en Discipulado 1. Él nos ha sacado de las tinieblas donde estábamos, dice la Biblia, ¿verdad? A la luz admirable, nos ha elegido como hijos amados, y decía hace un momento, el que Dios te llame y te sacó, y ponía ahí Sergio la ilustración, ¿verdad? Tú vas a la frutería y agarras el mejor aguacate y la mejor manzana. Bueno, Dios te llamó, Dios te apartó de entre todo el montón de personas y de este mundo sucio. Te tomó y entonces Él te ha traído para que seas su hijo. Y dijimos ahorita, de las tinieblas a la luz, de una familia a otra, una donde tú estés muy cerca de Él. Nos ha elegido, hermanos, como hijos amados. Y esto es un privilegio. Él nos planeó desde la fundación del mundo para estar en una relación de padre a hijo. Pero lo importante aquí es que Él es un buen padre. Ahora, Dios te llamó de la inmundicia a la santificación. Y Dios no te llamó para que seas un cristiano reprimido, pudiendo hacer cosas como todo el mundo, que se deleita en ese pecado que al final tiene un camino de muerte, y que tú vivas, no, pues es que en la iglesia no tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto, eso tampoco, y esto, porque eso es religión. Pero Dios te llamó como su hijo y te ha puesto en una posición
que se llama justificación. Dios te ve perfecto a los ojos de Dios por el hecho de que Jesucristo te ha justificado, te ha dado salvación, eres su hijo, y que vivas libremente, siendo santificado con un gozo permanente de conocer a Dios, de avanzar en este camino a la perfección, de que te goces, de que tengas libertad de servir a Dios y no sigas siendo esclavo del pecado. Y ese es el punto importante aquí, ¿verdad? Dios te llama como hijo, como un privilegio, no para que seas y pienses que Dios te prohíbe cosas y que vivas reprimido. Cantamos hace rato la canción, ¿verdad? De La muerte arrestó y decía, lo voy a parafrasear, ni me acuerdo bien, dice, hay libertad por siempre, amén. Hay libertad por la eternidad. Y vivas una vida, si bien no es perfecta, pero siendo perfeccionada por el Espíritu Santo en tu vida, y lo vas a disfrutar, hermanos. La santidad tampoco consiste en retirarnos de nuestro lugar de vida, ni de renunciar a nuestros bienes sociales, como aquellos monjes, ¿verdad?, que viven apartados en los monasterios. Dios quiere que donde tú estás viviendo, desarrollando tu vida, tú seas de buen ejemplo, seas esa luz en las tinieblas. Dios quiere que vivas puro. La verdadera santidad no lleva al cristiano a evitar las dificultades y tentaciones, sino a que las encare y las venza, honrando a Dios y permaneciendo limpio. Y aquí, Dios es santo y Dios quiere que tú seas santo cada vez más. Así como un ejemplo, si tú vas por la calle saliendo de trabajar en uno de esos calores de mayo que acaban de pasar, ahora estuvo calientísimo aquí la temperatura, tienes mucha sed y entonces te paras en la tienda a comprar una botella de agua, pero te das cuenta que no tienes el dinero para comprar la botella de agua, y entonces el señor de la tienda viene con un vaso y te dice, oye, toma esta agua porque es 99% agua, solo pues un 1% le cayó chis de perro, ¿no? ¿Tú te tomarías esa agua? No, ¿verdad? Pero pues la verdad es que es más agua que nada y te va a quitar la sed. Yo creo que sí, porque ni vas a sentir la chis de perro. La realidad es que Dios te quiere santo. Dios quiere que cada vez más estés en intimidad con Él. Él es puro y no hay pecado en Él. Por lo tanto, Él quiere que tú vivas a su semejanza. Dios nos ha llamado a ser sal en medio de la corrupción y luz en medio de tanta oscuridad de este mundo, hermanos. De verdad, yo creo que cuando nos alejamos de Dios, y si es tu caso, comenzamos a vivir como vive el mundo. Comenzamos a pensar que no es tan malo si yo hago, no sé, me decía un chavo hace un tiempo, ¿verdad? Pues sí, ya estoy saliendo a fiestas y pues creo que no es tan malo, o sea, también no conocía esa parte. Y yo digo, wow, o sea, ¿cómo al alejarnos de Dios, el mundo se mete en nuestras vidas y nos hacemos, ¿no? Y parece tan natural ese pecado. Debemos de cuidarnos. Debemos de cada vez más orar, leer, estar en la iglesia.
tratando de crecer. Dice Efesios 4:22 y 24. Hermanos, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese viejo hombre se deleitaba y si una pasión lo quemaba, pues se dejaba morir ahí, ¿no? Pero dice aquí, quítenlo ya, definitivamente, porque como hijo de Dios que te ha llamado de la suciedad y te ha hecho limpio, Él quiere que te mantengas y te va a costar y vas a luchar, porque el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente, mediante la palabra de Dios, ¿verdad? Y vestidos del nuevo hombre. Tenemos que tomar el Espíritu Santo, alimentar el Espíritu Santo. Si tú alimentas más la carne, te olvidas de hacer las cosas buenas de Dios, de vivir en piedad, de parecerte cada vez más a Jesucristo, entonces no puedes vestirte del nuevo hombre. Pero ese nuevo hombre es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y Romanos 12, 1 y 2 está bien fuerte. Nos habla muy directo. Y Pablo diciendo aquí, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Solamente de esa manera puedes agradar a Dios. Pero ¿qué serán las misericordias de Dios? ¿Qué serán? Todas aquellas cosas que Dios ha hecho por ti. Por eso es que Dios te dice, le ruego por todas las cosas que Dios ha hecho por ti. ¿Y qué es lo más grande que Dios pues ha hecho por ti? La salvación, el tomar tu lugar en la cruz, y que nadie podía hacerlo, y de hecho nadie lo iba a hacer por ti, porque Él te amó demasiado, y ahora tú puedes disfrutar del conocimiento de Dios, del Espíritu Santo, de poder tener la palabra de Dios, poder tener acceso a Dios. Y un día vas a morar en la eternidad con Él. Por todo lo que Dios ha hecho por ti, dice aquí, sacrifica. Que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. Y hablábamos de Michael Phelps hace un momento, ¿verdad? ¿Tú crees que no le costó demasiado lograr tanto? Bueno, hablando en su disciplina, ¿verdad? El mejor nadador de todos los tiempos. Digo, yo no lo lograría porque yo sí me quiero echar las carnitas los fines de semana. La verdad, no voy a hacer una dieta como esa, ¿no? Pero hermanos, tenemos que estar dispuestos a luchar y sacrificar y presentar nuestros cuerpos como un sacrificio todos los días que sea santo para Dios. Y tú sabes más que nadie cuáles son aquellas luchas que tienes que te apartan de Dios, que desvían tu servicio, tu amor, la mirada, incluso pues caes en infidelidad, ¿verdad? Y termina diciendo aquí Pablo, bueno, no termina, sino que el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y entonces, ¿cuál es tu motivación para ser más santo cada día? ¿Por qué yo quiero ser
más agradable a Dios cada día y avanzar en este camino de la perfección. Y dijimos, ¿verdad? Este es un atento llamado a tu progresión espiritual. Estamos aquí viendo en el pasaje 3 metas que tenemos que cumplir y son cruciales para que tengas éxito en tu camino a la perfección. ¿Pero por qué lo voy a hacer? Porque Dios te ha salvado. Y si tú no eres salvo y estás conociendo apenas a Dios, Dios quiere librarte de una eternidad en el infierno, tomando en tu lugar, pagando por tus pecados. Para eso Él vino hace más de 2000 años, para entregar, ¿verdad? Dejando su gloria, humillándose y viniendo para entregar su vida por tus pecados, morir en tu lugar. Y si tú aceptas ese hecho y te arrepientes de cuán pecador eres, que Jesucristo no tenía por qué venir y sufrir la cruz por ti, y te arrepientes y entiendes que eres indigno de ese amor, ¿verdad? De la gracia de Dios, que no somos merecedores de nada. Entonces, por ese hecho, decía el pasaje, por las misericordias de Dios, es que tú vas a ser más santo cada día. Cada vez más vas a respetar a tu esposa, tomando el ejemplo que venía en el pasaje, ¿verdad? Vas a querer ser más fiel, vas a querer servir más a otros en la iglesia o fuera de la iglesia con sus necesidades. Vas a querer amar más a tu familia. Vas a querer perdonar a otros, los que a lo mejor sí se pasaron contigo y tiene años que no los puedes perdonar. Pero necesitamos que no solo se quede en la teoría, ¿verdad? Necesitamos de aquí en adelante caminar. Imagínate que un niño chiquito, pues teniendo 12 años, no crezca. Que tenga 12 años, por ejemplo, y está sentado y está balbuceando y no puede hablar y quiere que todo le den. O sea, no es normal. Necesitamos crecer, hermanos. Mi libertad y salvación depende totalmente de Él. Mi deuda pagada en la cruz, y que yo ni de chiste iba a poder cumplir, es lo que me va a mover para ser más santo, para agradar más a mi Dios, para crecer en santidad, para no quedarme como estoy, para que sermón tras sermón vengan y yo simplemente me quedo sentado y no hago nada. Dice también en Hebreos, ¿verdad? Debiendo de ser ya maestros, pues estaban todavía, ¿verdad?, batallando con cosas como personas recién convertidas. Debemos de crecer en el tiempo. Y yo te decía, yo no sé cuánto has avanzado, poniendo el ejemplo de 5 años hacia atrás. Si has avanzado, gracias a Dios, pero aún te falta. Si has retrocedido, pues ¿qué está pasando? Eso es anormal. Y necesitamos entonces caminar con Dios, caminando ese camino trazado en su palabra para tomar decisiones y agradar, ¿verdad? Y aquí ya quiero concluir. Como primera cosa, identifica y lucha para quitar de tu vida esos pecados sexuales, o bien, porque seguro los debemos de tener. A lo mejor nadie se da cuenta, ¿verdad? Digo, si hay ya en lo físico, fornicación, adulterio, pues mucho mayor aún, ¿no? Pero a veces en lo secreto, en pornografía, ¿no? Venía ahí en el griego, fornicación es porneia, pornografía, y hay gente que está ahí y no puede salir. Necesitas salir de eso, necesitas pedir ayuda, necesitas también quitar los ídolos que te están desviando de la santidad y de avanzar en el camino para Dios, porque tú estás clavado acá. Número 2,
si hay malos deseos y pensamientos en contra de algún hermano o de personas allá afuera, ¿verdad? ¿Quién sabe? Entrega tu orgullo y actúa con el amor perdonador de Dios que solo puede venir a través del cambio que Dios hace por medio de su palabra y el Espíritu Santo. Si no, nunca vas a poder salir de ahí, nunca vas a poder crecer, te vas a quedar estancado ahí, ¿verdad? Número 3, pide perdón por tu infidelidad. Y dice 1 Juan 1:9 que si confiesas tus pecados, Dios es justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Comienza de nuevo, avanza, capacítate en cada cosa que tu iglesia local provee para tu crecimiento espiritual. Estaba viendo también algunas frases y una decía, en la pereza nunca va a haber crecimiento, nunca vas a agradar a Dios. Si la iglesia es el medio por donde tú vas a ser capacitado y vas a crecer, pues luego, anótate y ahí está también, sí, comercial, pero es para que lo atiendas ya. Al rato tenemos una capacitación que el pastor Abel de República Dominicana va a darnos. Yo recuerdo que lo vi hace como 3, el grupo que hizo Sergio lo vi hace como 3 días o 2, no me acuerdo, y apenas éramos bien pocos, tenían una iglesia de 100 personas, pues yo creo que ni a una cuarta parte llegamos, pero a lo mejor dices, bueno, ya me lo sé, pero pues a lo mejor ahora sí los vas a poner en práctica y no te vas a quedar así como sin hacer nada, ¿no? Pero vamos delante de Dios y hay que comenzar de nuevo desde ahora, ¿no? Y quiero terminar, hermanos, con una frase de R.C. Sproul que dice, la santidad no es un ideal lejano, no, es el diseño de Dios para nuestra vida todos los días, nuestra vida diaria.